Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas de las lecturas del día. Hoy es jueves de la 27ª semana del tiempo ordinario. Jueves de la 27ª semana del tiempo ordinario. La primera lectura de hoy viene de la carta de San Pablo a los Gálatas, capítulo 3, versículos 1 al 5. Insensatos Gálatas, ¿quién los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad? Siendo así que les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz. Solo quiero preguntarles una cosa. ¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? Tan insensatos son ustedes que, habiendo comenzado movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo obras meramente humanas. ¿Han recibido en vano tantos favores? Espero que no. Vamos a ver. Cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes, ¿lo hace porque ustedes han cumplido lo que manda la ley de Moisés o porque han creído en el Evangelio? Palabra de Dios. El salmo responsorial viene del Evangelio de Lucas, capítulo 1, y el responsorio es: Bendito sea el Señor, Dios de Israel. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Señor ha hecho surgir en favor nuestro un poderoso Salvador en la casa de David su siervo. Así lo había anunciado desde antiguo por boca de sus santos profetas. Anunció que nos salvaría de nuestros enemigos y de las manos de todos los que nos aborrecen, para mostrar su misericordia a nuestros padres y acordarse de su santa alianza. El Señor juró a nuestro padre Abraham concedernos que, libres ya de nuestros enemigos, le sirvamos sin temor en santidad y justicia delante de Él todos los días de nuestra vida. Bendito sea el Señor, Dios de Israel. El Evangelio de hoy viene de Lucas, capítulo 11, versículos 5 al 13. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: Supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirles: Préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Pero él le responde desde dentro: No me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Si el otro sigue tocando, yo les aseguro que, aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así también les digo a ustedes: pidan y se les dará, busquen y encontrarán, toquen y se les abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. ¿Habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan, le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado, le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo, le dé un alacrán? Pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial
les dará el Espíritu Santo a quienes se lo pidan. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Esta primera lectura viene ya del capítulo 3 de esta impresionante carta de San Pablo a los Gálatas. Y esta lectura de hoy abre no con el llamado a los hermanos de Gálatas, utilizando esa palabra clásica de Pablo cuando se refiere a la comunidad a quien escribe, llamándoles hermanos, ¿no? No, le dice insensatos Gálatas, ¿no? El lunes les comentaba que esta carta es un poco diferente a las otras porque ni siquiera tiene un llamado de gracias o una acción de gracias por esta comunidad de Gálatas o reconociendo algo particular de esta comunidad, como por ejemplo lo tenemos en las cartas a Corinto, a los tesalonicenses o a los filipenses. Aquí simplemente desde el principio les llama insensatos, tontos, ¿no? Cómo se han dejado embrujar, ¿no? Y aquí igualmente esta lectura empieza diciendo insensatos Gálatas, o sea, tontos Gálatas. ¿Quién los ha ofuscado? O sea, ¿quién los ha engañado? ¿Quién los ha embrujado? Y nos dicen los comentaristas que la palabra que se traduce aquí como ofuscado tiene el sentido de embrujar, o sea, de dejarse hechizar. En muchas culturas de Hispanoamérica se practica y se cree mucho en la hechicería o en la brujería, ¿no? Pues en las comunidades paganas del tiempo de San Pablo, pues también había mucho esto de que gente que le hacía mal de ojo a otra persona o alguien que le ponía alguna maldición, ¿no? Y a esto hace referencia en griego, la traducción que se traduce, la palabra en griego que se traduce como ofuscado. ¿Quién los ha ofuscado? O sea, ¿quién los ha engañado? ¿Quién los ha hechizado? ¿Quién les ha hecho brujería? Pero no es que San Pablo crea en esto, como aún hoy en día mucha gente verdaderamente cree en la brujería. Y es impresionante cómo la gente que cree en la brujería les da tanto poder a X personas que puedan tener poder sobre la vida y la muerte, no sobre otras personas. Y a nosotros como sacerdotes constantemente nos viene gente con estas preguntas, ¿no? Yo no descarto la posibilidad de que exista la brujería en el hecho de que alguien pueda hacer algún mal a otra persona, digamos con veneno, con que les dé algo de comer, o aún con la espiritualidad que hoy en día se puede llamar brujería, ¿no? Pero el hecho de que hay tanta gente de que tan fácilmente puedan caer en esta ilusión de que una persona puede tener un poder más grande que Dios, ¿no? Porque si creen la brujería es porque ya han descartado que el poder de Dios pueda estar por encima aún de esa brujería, ¿no? Y es impresionante cómo hay tanta gente hoy en día que fácilmente se traga eso, ¿no? Y el poder de la brujería no es tanto en lo que el brujo o la bruja puede hacer, sino es en la creencia de la persona que le da poder a esa brujería, que le da poder a esos encantos, que le da poder a esos hechizos, ¿no? Si una persona cree que X brujo o bruja, que X persona puede llevar a cabo tales actos malévolos por medio de la brujería, de hechizos, si la persona cree en eso, pues sí, es como una autosugestión. Si tú crees que X cosas se pueden llevar a cabo, pues se van a llevar a cabo, no porque tal brujo, tal persona tiene tal poder sobre la vida y la muerte, sobre las vidas de otras personas, sino porque tú mismo, en cierta manera, al creer en esa brujería, pues le estás dando poder a las palabras, a las acciones de X personas sobre otras, ¿no? Y repito, es esto a lo que Pablo se está refiriendo cuando la palabra griega pues se traduce como ¿quién los ha ofuscado? ¿Quién los ha hechizado? Y repito, no es que Pablo crea en la brujería o en el poder de hechizar, sino que les hace esta pregunta a los Gálatas para decirle, qué tontos son ustedes que se han dejado engañar, ¿no? Porque es eso, es un engaño la brujería cuando uno se traga eso y al tragarse esa idea,
pues le da fuerza tanto a las palabras como a las acciones de otros. Y Pablo, en este argumento que nos presenta en el capítulo 3, que en realidad nos presenta dos argumentos. Uno de ellos es el argumento de la experiencia de los Gálatas que vivieron cuando se les predicó el Evangelio y cómo llegaron a la fe, y después los prodigios que se llevaron a cabo por medio de la fe. Así que el primer argumento que Pablo les da, que es parte de esta primera lectura, es la experiencia que vivieron de la fe cuando se les predicó el Evangelio. El segundo argumento que vendrá hacia el fin de este capítulo 3 es el argumento por medio de la Sagrada Escritura. Pero aquí Pablo les está recordando, ¿no? ¿Cómo es que llegaron a Cristo? ¿Llegaron por medio de alguna obra de ustedes porque lo merecían, porque se lo habían ganado? No. La fe en Cristo vino a ustedes porque escucharon el Evangelio, porque recibieron la gracia de Dios, porque recibieron el Espíritu Santo que se ha manifestado en ustedes. Quizás por algunas manifestaciones de sanaciones, de expulsiones de demonios, ¿no? Y eso hace referencia a Pablo de la experiencia que vivieron por la fe cuando recibieron el Evangelio de Jesucristo. Dice, ¿quién los ha ofuscado para que no le hagan caso a la verdad? O sea, la verdad del Evangelio que han escuchado ellos. Siendo así que les hemos presentado vivamente a Jesucristo clavado en la cruz. Es uno de los temas que Pablo desarrolla mucho en sus cartas, la teología de la pasión, la teología de la cruz. Solo quiero preguntarles una cosa. Les pregunta Pablo, ¿han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? O sea, la pregunta esta va al problema central que Pablo está tratando de desarraigar en esta comunidad de Gálatas, porque se han dejado confundir por estos judaizantes que les han dicho que se tienen que circuncidar, particularmente a los hombres que se han convertido al cristianismo, y después tienen que someterse a la ley mosaica para que sean salvados. Y el argumento de Pablo es contrario, dice no, puesto que si se someten a la circuncisión y a la ley mosaica, entonces lo que Dios en Jesucristo ha hecho es en vano, está nulo. Dios en Jesucristo no ha hecho nada, pero sin embargo fue por la gracia de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo que ustedes han llegado a la fe, no por ninguna obra, no por ningún cumplimiento de la ley, no por la circuncisión, ¿no? Y por eso Pablo les hace esta pregunta. ¿Han recibido el Espíritu Santo por haber hecho lo que manda la ley de Moisés o por haber creído en el Evangelio? Nuevamente les dice, tan insensatos son ustedes que habiendo comenzado movidos por el Espíritu, quieren terminar haciendo obras meramente humanas. Y aquí por obras, Pablo se refiere tanto a la circuncisión que los judaizantes están promoviendo, que pues, según ellos, para ser buenos cristianos tienen que hacerse primero judíos, o sea, por medio de la circuncisión, y después aceptar la totalidad de la práctica de la ley mosaica, que incluye prácticas de purificación, por ejemplo, también prácticas dietéticas, de cómo se tienen que preparar los alimentos, cómo tienen que separar diferentes tipos de alimentos, el no consumir ciertos animales, y también la cantidad de mandamientos y prescripciones que sumaban casi a 130 mandamientos y prescripciones que un judío tradicional tenía que cumplir para verse justificado ante Dios. Y todo esto, Pablo dice, todo esto es en vano, porque no es por nuestras obras, no es por nuestro cumplir, ni por la circuncisión. Y esto Pablo lo dice siendo un judío él mismo, siendo un fariseo él mismo, y que dice todo esto es en vano porque aún la circuncisión misma y el cumplimiento de la ley simplemente nos lleva hacia la práctica externa de la fe y no a una nueva vida. O sea,
el cristianismo es una forma de ser y una forma de vivir y no simplemente una colección de prácticas o de mandamientos o de devociones. El que ha renacido en Cristo ha renacido para vivir una nueva vida. ¿Guiados por qué? ¿Cuáles son los fundamentos principales que deben de mover al cristiano? El amor, la compasión, la misericordia, la justicia de Dios. Son los pilares fundamentales del reino de Dios. Y esto es a lo que Pablo hace referencia, de que somos llamados a una nueva vida, una forma de ser, una forma de relacionarnos tanto con Dios y con el prójimo, y también de vivir mi dignidad e identidad que se me da como hijo e hija amado de Dios por la fe en Cristo. Y no simplemente cumplir prácticas, devociones y rituales. Eso no nos salva, Pablo les dirá a esta comunidad de Gálatas. Continúa la lectura diciendo: ¿han recibido en vano tantos favores? Los favores que les ha venido por parte del Espíritu Santo. Vamos a ver, dice Pablo ya en este versículo 5 de la primera lectura, vamos a ver, cuando Dios les comunica el Espíritu Santo y obra prodigios en ustedes, a estos prodigios quizás hace referencia a las sanaciones que los Gálatas vivieron cuando recibieron la fe en Cristo, cuando recibieron el Espíritu Santo y se manifestó en ellos, ¿no? Es a la experiencia que ellos vivieron de esa conversión a lo que Pablo está apelando en este primer argumento. ¿Lo hace porque ustedes han cumplido lo que manda la ley de Moisés o porque han creído en el Evangelio? O sea, somos salvados por la fe y no por las obras. Y con esto no es para hacer un argumento de que solamente la fe o solamente la palabra de Dios, no. Las obras son necesarias, puesto que las obras dan el testimonio de lo que uno ha recibido en fe, en la gracia de Dios, se tiene que manifestar en el tipo de vida que vivimos. Si nuestra vida no se manifiesta, esta nueva vida transformada en Cristo, si no damos señales y pruebas y manifestaciones de esta nueva realidad a la cual somos llamados en Cristo, entonces, ¿cómo hemos de dar este testimonio de que somos una nueva persona? Ahora, no son las obras los que nos salvará o lo que nos salva, sino que es la fe en Jesucristo, pero esta fe se tiene que manifestar en una nueva forma de ser y de vivir y de relacionarnos. Así que aquí no está para que hacer un pleito entre si es la fe o las obras. Aquí, fundamentalmente, seguimos el argumento de Pablo de que es por la fe que somos salvados, pero que las obras tienen que seguir de esta fe, de esta nueva vida. Muy bien, pasemos ahora al Evangelio de hoy, que viene de Lucas. Es la continuación del Evangelio de ayer, donde los discípulos le preguntan a Jesucristo y le piden que los enseñe a orar, porque Jesucristo mismo ha estado en oración, y se les acercan los discípulos y le preguntan: enséñenos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. Y Jesús les empieza a compartir la oración del Padre Nuestro, digamos en la versión corta que tenemos en el Evangelio de Lucas. Y justamente después de la oración del Padre Nuestro, que la tuvimos ayer, ahora Jesús continúa con esta otra enseñanza en torno a la perseverancia de la oración. Un tema muy importante, porque todos tenemos esta experiencia, ¿no?, de que por más devotamente que pidamos, por más sinceramente que pidamos a Dios por necesidades, ya sean nuestras o de otros, o simplemente por discernir claramente la voluntad de Dios en nosotros o discernir hacia dónde o cómo Dios nos llama en nuestras vidas, y que a veces parece que Dios no escucha o que Dios está en silencio, o simplemente Dios parece que no le interesa nuestras vidas. ¿Quién de nosotros no ha tenido esa experiencia de que nuestras oraciones parecen inútiles, de que no tienen sentido, puesto que
no parece que nada cambie, ¿no? Y aquí entra la pregunta, ¿para qué Jesús nos llama a la perseverancia en la oración si no siempre vemos resultados? Si no siempre parece que Dios nos escuche o responda a nuestras plegarias. Yo trabajé como capellán en Los Ángeles, en el Hospital General. Y ahí veía, pues, por la gran necesidad de sanación de muchas personas, ¿no? Y que por más devotos, por más religiosos, por más comprometidos con Dios, pues, mucha de la gente, pues, no sanaba. También me tocó presenciar experiencias verdaderamente milagrosas de gente que ya estaban al pie de la muerte y por la gracia de Dios, mira, sanaban, ¿no? ¿Y en qué consiste esa diferencia de que unos parece que sí les contesta a Dios y a otros no? ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué Jesús nos dice que perseveremos cuando la experiencia a veces quizás nos dice todo lo contrario? ¿Para qué esforzarnos? ¿Para qué insistir cuando a últimas es la voluntad de Dios lo que se lleva a cabo y no la nuestra? Pues es precisamente el tema de este evangelio. Y la pregunta para mí, yo creo que debe de hacerse, que debe de ayudarnos a enfocar el porqué de la oración y para qué la oración y para qué la perseverancia es la siguiente, ¿no? ¿Cuál es el fin de la oración? Conseguir lo que yo necesito, por más real, por más concreto que sea. O sea, de que tenga que convencer a Dios de lo que yo necesito, de lo que yo busco. O si la oración es para asemejarnos cada vez más a la voluntad de Dios. Y quizás esta pregunta se debe de hacer en relación también a Jesús, porque es en este evangelio de Lucas donde a Jesús lo tenemos en varias escenas de oración. Es el evangelio de Lucas, el evangelio de Jesús orando, ¿no? Y la pregunta es, bueno, si Jesús es el Hijo de Dios, es el Dios encarnado, ¿por qué ora? ¿Para qué ora? Porque Él es el Hijo y el Hijo ha sido enviado para hacer la voluntad del Padre. Y la necesidad de Jesús de orar es para estar completamente identificado con el Padre. O sea, de que Él vino para llevar a cabo la voluntad de Dios Padre y no su voluntad. Yo creo que la escena que por excelencia más manifiesta esto es la escena particularmente en este evangelio de Lucas, cuando Jesús, antes de ser arrestado, lo tenemos en el huerto de Getsemaní. Y el evangelista Lucas lo describe en agonía y aún describe de que suda como gotas de sangre, ¿no? Y con esto no nos quiere decir que estaba sudando sangre, pero nos quiere dar a entender el evangelista Lucas que fue un momento difícil para Jesús, en lo cual le pedía con profunda necesidad a Dios y con profunda sinceridad: Padre, si es tu voluntad, no permitas que yo pase por esta pasión, o sea, de que yo beba de este cáliz. Jesús no quiere simplemente vivir su pasión, porque si Él buscara la pasión y la pidiera y la exigiera para sí mismo, sería como algo, pues, se puede decir como un masoquismo, ¿no? Pero Jesús no es ningún masoquista. Jesús es un ser humano y viendo lo que ya viene a venir, le pide a Dios de que si es posible, de que Él no tenga que sufrir, de que no tenga que pasar por esta pasión y aún por esa muerte que Él ya ve venir, pues si Dios lo puede evitar, que lo evite, ¿no? O sea, la oración de Jesús en ese momento intenso en el huerto de Getsemaní es una oración muy humana. ¿A quién le va a gustar pasar por una agonía, por un sufrimiento que ya ve venir, ¿no? Y lo que Jesús le pide a Dios Padre, pues es algo muy humano. Sí, Padre, si es tu voluntad, no permitas que yo beba de este cáliz, que yo pase por esta agonía, por este sufrimiento. Pero Jesús cierra su oración diciendo: pero no según mi voluntad, sino la tuya. No mi voluntad, sino la tuya. Y ahí tenemos, yo creo, en la forma más concreta, el porqué de la oración. Es para asemejarnos
a la voluntad de Dios. Y que a últimas es a lo que somos llamados como hijos e hijas de Dios, como ciudadanos del reino, de que nos identifiquemos plenamente con la voluntad de Dios. Porque si la oración es simplemente para convencer a Dios o para conseguir lo que yo necesite, por más real y concreto que sea lo que tú necesites, y no tienes interés de lo que Dios quiere ofrecerte o te está ofreciendo, entonces la religión para ti es simplemente según tus beneficios, según tus intereses, según lo que tú buscas. Y quizás no tengas ningún interés en lo que Dios en Jesucristo quiere ofrecerte. Y lo que Jesús nos modela particularmente de la oración es de que la oración, tanto para Él como Hijo de Dios, era necesaria para estar plenamente identificado con la voluntad de Dios. Así que este Evangelio nos lleva al corazón del por qué o para qué la oración y por qué la persistencia en la oración. Dice el Evangelio: en aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: supongan que alguno de ustedes tiene un amigo que viene a medianoche a decirle: préstame por favor 3 panes, pues un amigo mío ha venido de viaje y no tengo nada que ofrecerle. Aquí entra un tema que salió el martes, y es el tema de la hospitalidad. Lo vimos cuando Jesús es recibido en la casa de Marta y María. Y Marta, la hermana mayor, pues se preocupa por dar hospitalidad a Jesús. Aún hoy en día la hospitalidad en el Medio Oriente es algo sagrado, ¿no? Y aquí lo tenemos también expresado en estas palabras de Jesús. Un amigo llega a medianoche y no tiene nada que ofrecerle, así que va con el vecino para que le preste unos panes para poder darle algo a este amigo que ha llegado a medianoche y no tiene nada que ofrecerles. Y Jesús le dice, pero él le responde desde dentro: no me molestes, no puedo levantarme a dártelos porque la puerta ya está cerrada y mis hijos y yo estamos acostados. Y aquí viene el tema de la persistencia. Dice: si el otro sigue tocando, yo les aseguro que aunque no se levante a dárselos por ser su amigo, sin embargo, por su molesta insistencia, sí se levantará y le dará cuanto necesite. Así que esta es la historia o la parábola que Jesús utiliza para introducirnos al tema de la persistencia. Y ahora vienen las palabras que se citan muchas veces, pero yo creo que son muy mal entendidas. Jesús dice: así también les digo a ustedes, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Toquen y se les abrirá, porque quien pide, recibe, quien busca, encuentra, y al que toca, se le abre. Mucha gente cuando escucha esas palabras o lee estas palabras de Jesús piensa: si yo pido insistentemente lo que a Dios o a Jesús, me lo tiene que dar. Y si yo busco insistentemente, pues me dará lo que busco. Y si yo toco, pues seguiré tocando hasta que me abra la puerta para ir tras aquello que yo necesito o busco, ¿no? Pero no es esto lo que Jesús está diciendo. Cuando dice pidan y se les dará, bueno, ¿qué es lo que se les dará? Lo que estás insistiendo, lo que estás pidiendo, no es eso lo que Jesús está refiriendo. Y busquen y se encontrarán. ¿Encontrarán qué? Lo que tú vas buscando, no es eso a lo que Jesús se refiere. Toquen y se les abrirá. ¿Abrirán para qué? ¿Qué es lo que se abrirá para que tú después encuentres algo? ¿Qué es ese algo? ¿Lo que tú has pedido? ¿Lo que tú has insistido? ¿En lo que tú has perseverado? No es a eso a lo que Jesús se refiere necesariamente. Entonces, ¿qué es a lo que Jesús se refiere cuando nos llama a la insistencia, a la perseverancia? Y es lo que viene ahora diciendo: ¿habrá entre ustedes algún padre que cuando su hijo le pida pan le dé una piedra? ¿O cuando le pida pescado le dé una víbora? ¿O cuando le pida huevo le dé un alacrán? Y aquí están las palabras claves que nos dan la interpretación de estas palabras de Jesús. Dice: pues si ustedes, que son malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, cuánto más el Padre Celestial les dará el Espíritu Santo a quienes se los pidan.
¿Es eso lo que estabas pidiendo? ¿Es eso en lo que insistes? ¿O simplemente en lo que tú quieres, en lo que tú buscas, en lo que tú necesitas? Con esto no quiero decir de que uno no ore por sus necesidades. Pero a últimas, sabemos por experiencias que Dios no siempre nos concede lo que pedimos, pero sí lo que necesitamos. Y si lo que necesitas quizás sea algo diferente de lo que tú pides e insistes, pero te encierras en lo que tú insistes y no en lo que Dios te ofrece y te quiere dar, pues entonces ahí hay cosas que están en contraste. Lo que tú quieres, lo que tú insistes y lo que Dios te quiere dar. Pero si tú solamente quieres lo tuyo y no lo que Dios te ofrece, entonces, ¿dónde está la solución? ¿He de insistir en la oración para cansar a Dios, para convencer a Dios, para manipular a Dios? ¿O es a últimas tener que hacer la paz con la voluntad de Dios? Por experiencia sabemos de que Dios no siempre nos da lo que uno pide, por más insistente que seamos. Y a últimas tenemos que hacer la paz de que el llamado fundamental nuestro no es a convencer a Dios de nada. No es a manipular a Dios con nada. No es a comprobarle a Dios que soy digno de su amor, de su poder, de sus sanaciones, de su espíritu. No. El llamado nuestro es a la identificación con la visión del reino que Jesús nos modela. El llamado nuestro es a la voluntad de Dios Padre. Y tarde o temprano todos tenemos que hacer la paz con esta realidad fundamental de que somos llamados para una identificación plena con el Dios que en amor nos crea, en amor nos sostiene, en amor nos llama. Y que es dentro de esta identificación, de esta relación de intimidad y confianza donde se vive la fe, donde, por medio de la cual Dios provee o no provee lo que le pidamos. Si Dios cree que no es lo que necesitamos. Y también está el punto de vista de cuándo Dios nos concede lo que pedimos, ¿no? De que Dios tiene un tiempo muy diferente al nuestro. Aquí es donde entra el concepto del tiempo cronológico que medimos con el reloj y el tiempo kairos, que se le llama el tiempo de Dios, el tiempo del corazón, el tiempo de que las cosas sucederán cuando sean su tiempo, cuando Dios lo determine, cuando sea el tiempo oportuno. Es el tiempo kairos, ¿no? Y con esto también tenemos que hacer la paz, de que Dios no nos va a conceder simplemente porque lo insisto, porque lo canso, sino porque cuando Dios determine que es el tiempo apropiado. Y con esto no se puede pelear. Tarde o temprano tenemos que hacer la paz con esto. Así que, en resumen, la perseverancia no es simplemente alcanzar a Dios, no es pretender manipular a Dios. La perseverancia es de llegar a ser la persona que Dios sea que seamos en relación con Él. La intimidad y la confianza. La asimilación de su voluntad en nuestras vidas, que es lo que Jesús nos modela para nosotros. Mi nombre es Padre Tony Díaz, misionero claretiano. Que Dios los bendiga. Radio Claret América presentó Sediento de ti, la palabra. Fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en radioclaretamerica@gmail.com.